acompañarnos en esta segunda mesa de la primera jornada del seminario 50 años de la Fundación del MIR. En la siguiente mesa, el MIR y la nueva izquierda latinoamericana pretende abordar el contexto histórico-político en el que emergió y se desarrolló el movimiento de izquierda revolucionaria, a través de los relatos de investigaciones y de académicos y protagonistas de esta historia. Se pretende escudriñar en los hitos que estructuraron la praxis transformadora de diversos movimientos en el cono sur de la región, utilizando como objeto y sujeto de esta investigación a la organización acá reseñada. Como señala uno de nuestros invitados, la irrupción de la denominada nueva izquierda o izquierda revolucionaria se relaciona con una serie de procesos sociales y políticos que transformaron de manera profunda el paisaje regional. En esta oportunidad nos acompañará a nuestra izquierda, a mi izquierda la verdad, Igor Gojkovic, doctor en Filosofía y Letras, Geografía e Historia por la Universidad de Murcia, España, director y académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Sus ámbitos de investigación han abordado el Chile tradicional, la construcción de los espacios de las familias populares, la violencia política y las revueltas populares, entre otros, así como también específicamente el tema acá tratado. Por ejemplo, en libros como Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, Escaparate Ediciones, año 2012, y un capítulo denominado El movimiento de la izquierda revolucionaria y la erupción de la lucha armada en Chile, en un libro denominado La historia oral e historia política, Izquierda y lucha armada en América Latina, 1960-1990, Lome Ediciones, año 2012 también. A mi derecha se encuentra Osvaldo Torres, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central, doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Sus trabajos, además de haber abordado temas relativos a la niñez y a las políticas públicas, también han incursionado en la temática que nos convoca, específicamente en su tesis doctoral, luego editada en formato de libro, denominada Democracia y Lucha Armada, el MIR y el Movimiento de Liberación Nacional Tupac Amaru, Pehuen Ediciones, 2012, en donde el autor hace un recorrido de las organizaciones por sus procesos fundacionales, sus momentos más jocosos, por las trágicas derrotas sufridas por la nueva izquierda en particular, pero por el movimiento popular en general a manos de las dictaduras cívico-militares, y por último, cómo las orgánicas revolucionarias encaraban los procesos de la transición a la democracia de manera bastante disímiles, como demuestra usted, revisando las tácticas y las estrategias de ambas orgánicas. Por último, nos acompaña una protagonista de esta historia, periodista por la Universidad de Chile y psicóloga por la Universidad de ONIAC, ex militante encargada de las relaciones internacionales del MIR durante todo el periodo dictatorial, Gladys Díaz. Este relato, seguramente cargado de emotividad y por lo tanto muy rico en su contenido, nos invitará a reflexionar sobre las temáticas abordadas. Vamos a partir las presentaciones en el orden de que fueron presentados, por lo tanto partirá primero el profesor Igor Gojkovic. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Agradecer en primer lugar a Marco y a la Fundación por la deferencia de invitarme a participar de este encuentro y señalar en términos introductorios que lo que yo voy a plantear como elementos generales de análisis a propósito de la temática de esta mesa tiene que ver fundamentalmente con el contexto latinoamericano del ciclo que arranca hacia fines de la década de 1940 y que concluye precisamente a mediados de la década de 1960 con la fundación del MIR. En cuanto a que precisamente el tenor o la temática central de la mesa a la cual me invitaron a participar dice relación precisamente con la configuración de esto que se conoce como la nueva izquierda o la izquierda revolucionaria latinoamericana. Y en ese contexto y en ese escenario, a mí me cabe la impresión que los factores a escala global, por una parte, y a escala regional, por la otra, tienen una directa incidencia, una directa influencia en la construcción de las tendencias que en su momento dieron origen al MIR y posteriormente en la fundación de la organización. Hay tres elementos en consecuencia que me interesa destacar, por lo demás casi telegráficamente, el tiempo que disponemos es relativamente breve, y en ese sentido muchos de los aspectos que voy a comentar probablemente van a quedar solamente enunciados y no voy a tener ocasión de desarrollarlos más en profundidad. El primer elemento tiene que ver con el contexto regional latinoamericano, y ahí a mi juicio hay tres aspectos que son importantes de destacar. El escenario que se abre en América Latina hacia 1945, 1948 es un escenario nuevo, marcado por la irrupción de esto que se conoce a escala global como la Guerra Fría, desencadenada hacia 1947,
fundamentalmente en Europa Central, pero extendida como fenómeno global inmediatamente después de esa coyuntura, y que en nuestra región tiene dos expresiones institucionales que son importantes de tener en cuenta porque van a tener proyecciones significativas hacia la década de los 60 y la década de los 70. Me refiero a la suscripción en 1947 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, en Río de Janeiro, en 1947, que precisamente establece y define una alianza de naturaleza político-militar bajo, en este caso, la dirección de Estados Unidos, que tiende a alinear al conjunto de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en torno a la política exterior de Estados Unidos bajo la pretensión de la amenaza del comunismo. Este elemento se va a replicar posteriormente con esto que conocemos como la doctrina de la seguridad nacional y la estrategia de contrainsurgencia, que de una otra manera va a explicar el desarrollo de los golpes de Estado a partir de 1964 en Brasil con el derribamiento de la administración de João Goulart. De manera que aquí hay un primer elemento que me parece que es particularmente relevante. Se configura un escenario en particular, que es el escenario de Guerra Fría, y ese escenario no solamente remite, en este caso, a Europa o al sudeste asiático o al Medio Oriente, sino que va a tener directa influencia o implicancia en la región, a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero a través también de la creación de la Organización de Estados Americanos, que se lleva a cabo un año después en la ciudad de Bogotá, en 1948. Y así como el TIAR tiende a alinear a las Fuerzas Armadas latinoamericanas en torno a la política diseñada por el Pentágono, la OEA de una u otra manera se convierte en la expresión a nivel político-institucional de la política hemisférica de Estados Unidos en la región. La OEA en ese sentido va a ser expresión de manera más o menos sistemática precisamente de ese alineamiento que las cancillerías latinoamericanas realizan o registran respecto de la política exterior norteamericana, reitero, en el marco, en el escenario de la Guerra Fría. Ese fenómeno, en consecuencia, va a tener un rol o va a jugar un rol clave en la configuración de los actores políticos en la década de los 50 y en la década de los 60. Un segundo elemento a considerar es que de la década de 1920 en adelante, y en especial hasta la década de 1940, se han venido construyendo nuevos movimientos sociales y nuevos movimientos políticos en la región, bajo lo que Octavio Gianni denomina la construcción del populismo en América Latina. El populismo es una expresión de naturaleza antioligárquica, en algunos casos en particular antiimperialista, pero profundamente reformista, es decir, se apoya en las masas, particularmente en el movimiento obrero organizado, de cara a establecer o llevar a cabo reformas de naturaleza institucional y en algunos casos en particular de tipo económico y social, que de una u otra manera modifiquen la correlación de fuerzas a escala regional y a escala local entre las oligarquías y las élites mesocráticas en proceso de ascenso y desarrollo. Pero este proyecto mesocrático, que nosotros denominamos populismo, de una u otra manera ya presenta fuertes niveles o rasgos de agotamiento hacia la década de 1950. El populismo como alternativa política de recambio frente a los regímenes oligárquicos ha sido incapaz de llevar a cabo las tareas democrático-burguesas, como se le denominaba en esa época, que eran parte fundamental de las reivindicaciones de los movimientos populares. Fue incapaz de llevar a cabo un proceso sostenido y sistemático de industrialización, fue incapaz de llevar a cabo un proceso de acumulación que diera origen a una burguesía efectivamente independiente y fue incapaz de llevar a cabo las tareas de la reforma agraria. El populismo, como gran modelo de transformaciones políticas en consecuencia, muestra un alto grado de agotamiento y las alianzas políticas de naturaleza policlasista, como se habían venido construyendo hasta ese momento en América Latina, se agotan junto con el populismo. Las masas, el movimiento popular, los sectores populares de una u otra manera comienzan a demandar, comienzan a plantearse nuevas alternativas, nuevas estrategias políticas frente al escenario que se viene configurando como consecuencia del agotamiento, reitero, del populismo. Pero es también, y a propósito de lo que señalaba previamente, un escenario en el cual el desarrollismo como estrategia económica que se había venido construyendo desde la década de 1930 en adelante en el marco de la recesión económica que afectó a la región después de la crisis del año 1929 y que se proyecta teórica y políticamente con más fuerza después de la creación de la CEPAL en 1948, también comienza a manifestar grados de agotamiento. El desarrollismo se había planteado que los problemas fundamentales de la región se resolvían con un proceso sistemático de industrialización, con la creación de un fuerte mercado interno, pero no obstante, el desarrollo de las políticas monetarias por una parte y de las políticas sociales por la otra no permitió, no favoreció la constitución de ese mercado interno y al no hacerlo, en definitiva, demostró que el desarrollismo, tal y como se había configurado desde 1948 en adelante, era también una estrategia relativamente agotada. Y por otro lado, hay un cambio demográfico y un cambio social muy profundo, con profundas implicaciones culturales, que es el proceso de migración campo-ciudad. Un proceso que se había venido desarrollando desde fines del siglo XIX,
pero que desde la década de 1930 en adelante se consolida, se desarrolla, se fortalece y se extiende ampliamente. Los grandes concentrados urbanos de Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile, tienden precisamente a consolidarse en esta época. Surgen las villas miserias, los cantegriles, las favelas, las poblaciones callampas, etc. Los pobres urbanos comienzan a relevarse como un nuevo actor social distinto, diferente, con rasgos distintivos respecto de lo que había sido hasta ese momento la clase obrera industrial como actor político clásico. América Latina, por lo tanto, hacia la década de 1960, al irrumpir la década de 1960, es una sociedad no solamente en profunda transformación, sino que fuertemente convulsionada. Convulsionada por el escenario de Guerra Fría, convulsionada por la crisis del populismo, convulsionada por la crisis del desarrollismo, convulsionada por la expansión, en este caso, de sus asentamientos urbanos. Y en ese contexto irrumpe la Revolución Cubana, y no me voy a detener ni me voy a extender demasiado en este tema porque la mayoría de los que estamos acá conocemos bastante del proceso, sino que solamente establecer tres cuestiones que me parece que son importantes también para el análisis del fenómeno. Primero, hacerse cargo de que los procesos de radicalización política en Chile preceden y anteceden a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana no es la causa que explica el surgimiento del MIR y el proceso o el desarrollo del proceso de radicalización del movimiento popular en Chile. El agotamiento de las experiencias frente populistas ya se había producido hacia 1947. Una parte del movimiento popular había sido perseguido por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Y ya hacia 1953, el movimiento obrero, con la creación de la CUT, había dado un salto clasista desde el punto de vista de su articulación social y política y desde el punto de vista de su plataforma programática. La constitución de la CUT, en ese sentido, es una primera señal de este proceso de radicalización que el movimiento popular chileno había venido experimentando, reitero, desde comienzos de la década de 1950. Y en segundo lugar, el Frente de Acción Popular, construido en 1956 y que se configura como alianza electoral hacia 1958 con la segunda candidatura a la presidencia de Salvador Allende Gossens, es expresión de la definición, a su vez, también de un camino propio, o del intento, como sostenían los socialistas hasta ese momento, de constituir un frente de trabajadores. Es decir, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, el movimiento popular en Chile había venido desarrollando una tendencia hacia la autonomía de clase en términos de la configuración de una propuesta programática que colocaba al socialismo como un horizonte utópico al alcance de la mano, donde se insistía o se reiteraba en las estrategias electorales para la conquista del poder, pero donde el horizonte político hacia el cual se pretendía acercar al movimiento popular era hacia la construcción del socialismo. Lo que hace en consecuencia la Revolución Cubana, a propósito de la afirmación que acabo de sostener, es radicalizar ese proceso. Es decir, no crea el proceso, sino que lo radicaliza a partir de comienzos de la década de 1960. Y en ese sentido, reitero, hay tres elementos que me interesa destacar. Por una parte, que la Revolución Cubana supone un cambio fundamental desde el punto de vista del diseño de las estrategias políticas que a partir de ese momento una serie de organizaciones al interior del movimiento revolucionario comienzan a asumir y por lo tanto comienzan a plantear como camino o como vía para la construcción de una alternativa de poder. En la mesa anterior ya se enfatizaba a ese efecto que las tendencias que van a dar origen al MIR ya colocan el acento en el diseño de estrategias de poder que colocan, en este caso en particular, la lucha armada como un componente fundamental. No necesariamente la lucha guerrillera como tal y como en su momento fue definida o sistematizada por Regis Debray a propósito del texto de Revolución en la Revolución, sino que más bien como una estrategia de poder que en el caso específico de la realidad chilena coloque el acento en lo que podríamos denominar la guerra insurreccional. En ese sentido, la Revolución Cubana coloca el acento en un diseño de naturaleza estratégica que propone un camino diferente a aquel que históricamente había transitado el movimiento popular chileno hasta ese momento. En segundo lugar, hay una dimensión que podríamos denominar como ético-cultural, que es la configuración del hombre nuevo como un sujeto que no solamente plantea una ruptura desde el punto de vista político a la acción política, sino que a su vez también se propone un proceso de revolución que de una u otra manera se comprueba, se afirma, se asienta en la praxis revolucionaria. No es solamente la construcción de un discurso, de un programa, sino que es el diseño de una forma de hacer política nueva donde la coherencia, la consistencia, el compromiso e incluso, como se demostró
ampliamente a partir de las experiencias guerrilleras de los movimientos revolucionarios latinoamericanos de los años 60, el compromiso de entregar la vida en función de esa transformación aparece fuertemente instalado. Es una dimensión, por lo tanto, táctico-estratégica por una parte y ético-moral por la otra. Pero en tercer lugar, y quizás aquí es donde está la contribución de la experiencia cubana más relevante para el caso latinoamericano, es un diseño de vanguardia revolucionaria que entiende que la estrategia de poder pasa necesariamente por la construcción de cuadros político-militares que construyen una vanguardia política que se propone la conquista del poder a través de la construcción de una fuerza social revolucionaria de amplio espectro en términos de su composición. La definición del proletariado como un actor fundamental dentro del proceso político sigue siendo un elemento central en cuanto a que esta organización es de naturaleza leninista, pero esta organización entiende que los pobres del campo y la ciudad son una construcción social que es importante tener en consideración, dado la naturaleza rural mayoritaria de América Latina y dado este proceso amplio y masivo de migración desde el campo a la ciudad de importantes contingentes sociales. La construcción de la fuerza social revolucionaria, liderada por la vanguardia revolucionaria, tiene que hacerse cargo y dar cuenta de la configuración de nuevos sujetos y actores sociales. Y en ese sentido, la lectura que se hace, en este caso en particular, de la Revolución Cubana y de los aportes teóricos y políticos de la Revolución Cubana a la construcción del diseño del MIR, me parece que es fundamental. Y por último, señalar que en el marco de esta experiencia, el diseño de la estrategia revolucionaria como una estrategia de naturaleza continental tiene probablemente, en el caso de la Junta de Coordinación Revolucionaria, una de sus primeras experiencias. Probablemente una experiencia no exitosa desde el punto de vista de sus resultados, pero sí como una articulación de proyecto político de largo aliento que evidentemente tiene profundas implicancias hasta el día de hoy. El intento del MIR, del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina y del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro de Uruguay, que comienza a construirse, a fraguarse hacia 1970, que madura hacia 1972 y que se convierte en práctica política y militante, especialmente entre 1973 y 1976, no es solamente expresión de una voluntad política de cara a construir la revolución, sino que es, a mi juicio, una de las primeras experiencias de coordinación revolucionaria que es necesario transitar para construir efectivamente la alternativa de poder socialista que requiere América Latina. Gracias. A continuación le damos la palabra a Osvaldo Torres. Gracias. Bueno, agradecer a los organizadores del encuentro por la oportunidad que me ha permitido una nueva vuelta de tuerca respecto a la experiencia política y revolucionaria de los movimientos revolucionarios en América Latina y en particular agregar algo al denso currículum que entregaron sobre mi persona, es que yo también fui militante del MIR, ¿ya? Y entonces en esa condición entrego estas reflexiones porque tengo la intención de tomar posición, más que hacer una descripción del tema. Y lo hago con todo respeto respecto de quienes no converjan conmigo en las ideas que postularé en este pequeño papel. Y parto con una cita que me encontré preparando esto que me parece que anima el espíritu de la ponencia. El título es provocativo, por supuesto, y se llama El envejecimiento de la nueva izquierda latinoamericana, ¿sí? Y la cita es de Juan Carlos Mariátegui, que dice: los verdaderos revolucionarios no proceden nunca como si la historia empezara con ellos. Saben que representan fuerzas históricas cuya realidad no les permite complacerse con la ultraísta ilusión verbal de inaugurar todas las cosas. Se cumplen 50 años de la fundación del MIR chileno. Hacer converger un conjunto de ideas sobre la sociedad, los procesos políticos y sus cambios, con corrientes sociales que buscaban expresarse en nuevas alternativas y contar con personas decididas a entregarlo todo por un proyecto revolucionario, no es algo que está disponible de forma permanente en la sociedad. Es por ello que la fundación del MIR es un momento muy significativo de la historia social y política de Chile.
Pero su fundación no fue la única en América Latina, en el sentido de que surgieron otras organizaciones que abrazaron la lucha revolucionaria, el método armado de acción política y el propósito de conquistar el poder para construir el socialismo. A principios de los años 60 se desplegaron muchos grupos con esta convicción: el ELN y el MIR en Perú, los MLN Tupamaros en Uruguay, el ELN colombiano, el MIR y la Fuerza Armada de Liberación Nacional en Venezuela, el Ejército Guerrillero de los Pobres del argentino Massetti, y en América Central el FSLN, la FARC de John Sosa en Guatemala, y en El Salvador vendrían otros. A 50 años queda poco de esas organizaciones y muchos militantes, hombres y mujeres, cayeron en combate o murieron en las cárceles de los opresores. Pero uno no debería aproximarse a este tema como quien asiste a un funeral en cuyo féretro descansa un proyecto muerto, o como quien, en su labor arqueológica, desentierra un artefacto cultural para colocarlo en un museo. Se trata de reflexionar sobre las condiciones de nacimiento de unas organizaciones políticas en un flujo histórico de acontecimientos que nos antecedieron y nos sobrevivirán. Hay que examinar qué elementos se reunieron en esas construcciones políticas, qué hicieron para tener distintos derroteros, casi siempre plagados de enormes sacrificios, y encontrar en ellos algunas claves útiles para el presente y el futuro. Sabido es el contexto en que aquello se produjo: la Guerra Fría, las luchas de liberación nacional en África y Asia, la intervención norteamericana en Vietnam, la ruptura chino-soviética y en varios países de América Latina las recurrentes crisis económicas y políticas que bamboleaban entre frágiles democracias, tiranías y populismos, a la par que algunas revoluciones. Este contexto fue condicionante de muchas de las decisiones que se tomaron. Hacer la reflexión histórica de la fundación de las organizaciones revolucionarias a comienzos de los 60 y sus prácticas en la década que le siguió requiere explicitar algunas cuestiones que son, a mi juicio, indispensables para no equivocar la lectura ni pretender repetir como parodia los fracasados intentos revolucionarios del pasado. Dicho directamente, no vivimos la actualidad de la revolución, más bien vivimos el apogeo del capitalismo neoliberal globalizado. Es más, vivimos otra época que nos cambia el mapa mental, la forma de leer la organización del mundo y las sociedades nacionales, que nos obliga a un esfuerzo intelectual capaz de dar cuenta de fenómenos sociales y políticos desconocidos hasta hace un par de décadas atrás. El capitalismo se ha hecho cargo de revolucionar constantemente la sociedad, como lo vaticinara Marx, desarticulando y reconfigurando sus propias formas de producción y ubicando la relación clásica y clave del capital y trabajo asalariado bajo un nuevo prisma, donde el trabajo productivo industrial es completamente secundario en la creación de valor en las esferas de la ciencia, la informática y las tecnologías aplicadas. Al mismo tiempo que superexplota a la naturaleza, que solo la concibe como un recurso económico, materia bruta, materia prima, decían los manuales, y de paso la destruye junto a la biodiversidad, a las poblaciones indígenas y campesinas. La sobrevivencia del planeta y por tanto de la especie humana ha pasado a ser un tema fundamental para organizar las prioridades políticas. Por otra parte, la concepción del tiempo y el espacio de la vieja sociedad industrial han sido modificados de manera radical, cambiando con ello las formas de relacionamiento social, la vida cotidiana y la producción de cultura. Lo que afirmo entonces es que debemos buscar en la historia y nuestras historias aquellos elementos que trascienden esos viejos contextos y nos puedan servir para enfrentar los desafíos inéditos de la misma tarea de siempre, que es la construcción de sociedades más justas y libres. En el pasado, las ciencias sociales y las humanidades, de alguna manera, se concibieron como los ingenieros de la sociedad y sus almas, es decir, como aquellos que podrían descubrir las leyes de la sociedad y la historia, el espíritu universal, para aplicarlas consciente y racionalmente en favor de un orden social y el bienestar general. Ese papel se lo asignó la sociología positivista, la filosofía de la historia y muchas construcciones intelectuales más, con las malas consecuencias conocidas. Hoy,
más que nunca hay una conciencia de la importancia de la cultura y los sujetos que la producen y viven como componentes fundamentales de la sociedad y las potencialidades de cambio. No hay interpretación posible de la complejidad social solo desde la economía o la política. Lo anterior tiene una importancia fundamental, pues se distancia de la idea del iluminismo como de la acción política iluminista, que supone que basta la razón y la fuerza para tener resuelto el problema de la organización de la sociedad. Pero hay más. En estos tiempos se puede ver mejor que en aquellos años que sobreexigir a ciertas categorías históricas una capacidad interpretativa en otros contextos es un abuso ideologizado que no puede dar cuenta de las realidades particulares. Y no estoy solo pensando en los intentos de aplicación mecánica de ensayos revolucionarios rusos, chinos, cubanos o vietnamitas en nuestras tierras, que los hubo a granel, sino que estoy también afirmando que las teorías de Marx, Engels, Lenin, Gramsci o Rosa Luxemburgo sobre distintos tópicos políticos no son correctas o incorrectas per se, pues de serlo estaríamos en presencia de teóricos sin contexto, generadores de leyes universales acientíficas, en tanto lo básico es que la práctica y la constante realidad en transformación son los únicos referentes para verificar una teoría y no su coherencia interna. Más aún en que actualmente se reconoce que se hace ciencia si se es capaz de reconocer lo provisional del conocimiento. Esto implica una revisión de nuestra relación con los textos clásicos, pues hay que reconocer que la nueva izquierda, entre comillas, de los 60, tuvo también una relación ambigua con esos teóricos, pues por una parte bebió de Sartre, Fanon, Althusser, Frank, Paul Suisy y otros. No es menos cierto que paulatinamente se fue imponiendo una lectura de algunos autores como aquellos autores infalibles, que eran los de las posiciones científicas, y se levantaron varios hermeneutas para sancionar las correctas formas de interpretación de aquellos. De esta manera, el carácter crítico del pensamiento de Marx, Lenin, Guevara y otros se fue transformando en doctrina, se cerró sobre sí misma, impidiendo su uso cual herramienta para leer la realidad. Se fue produciendo una especie de relación teológica con los clásicos, cualquiera haya sido el autor elevado a esa categoría en determinada fase de la lucha. De una relación laica con los autores se pasó a una relación de subordinación al texto. Este proceso quizás hizo el discurso más revolucionario, más puro, pero al no dar cuenta de la realidad lo hizo infértil, poco productivo para hacer revoluciones, para hacer política, porque, reconozcámoslo, las revoluciones no triunfan sin ideas propias que den cuenta de las sociedades nacionales y sus complejidades. Digo esto para alertar sobre el lugar en que me sitúo al reflexionar sobre lo que algunos llamaron la nueva izquierda latinoamericana, ese fenómeno de emergencia de nuevos discursos, grupos políticos y acciones que rompían con la izquierda tradicional de sus países. En el contexto de las ideas, es fundamental para comprender los procesos fundacionales de las organizaciones revolucionarias no solo los elementos arriba nombrados, que son de alta importancia. Creo que son las ideas las que circularon en esos años las que dieron la energía y la justificación para emprender nuevos caminos en la acción política. Antes de la Revolución Cubana, en enero del 59, Igor algo de eso adelantaba, se habían desarrollado en el continente varios fenómenos que estaban asociados a las formas que iba adquiriendo la construcción de los estados nacionales y la debilidad casi endémica de las burguesías para desplegar los procesos de industrialización capitalista que permitieran consolidar su hegemonía sobre las clases subalternas. A la vez, un grupo de intelectuales multidisciplinarios latinoamericanos, agrupados principalmente en la CEPAL, abordaron una interpretación de la crisis en América Latina alternativa a la teoría de la modernización preconizada por la sociología norteamericana. Colocaron como eje la relación centro-periferia entre imperialismo norteamericano y los países de la región. Surgía el concepto de dependencia para explicar el subdesarrollo y ello legitimó y potenció los proyectos de desarrollo nacional antiimperialistas y de control de las riquezas naturales por parte de los estados.
Desde el movimiento comunista internacional se venía saliendo del Congreso del PQS, que en el año 56 condena los crímenes de Stalin, dejando al desnudo el carácter burocrático y criminal de una dictadura de izquierda. Ello producirá escisiones e inaugurará un periodo de creación teórica en Europa y América Latina, que en los 60 encuentra en el marxismo estructuralista de Althusser, militante del PC francés, una influencia importante con raíz en la ortodoxia cientificista que fundamentó en parte de la acción voluntarista en medio del descrédito del estalinismo y en medio de las luchas revolucionarias que se sucedían fuera o por fuera de la tradición comunista. En este proceso es que Debré, también francés, elabora como sujeto histórico al foco guerrillero. Pero es importante decir que también antes del 59 habían existido golpes militares promovidos por Estados Unidos contra la institucionalidad democrática en varios países, desde la Argentina a Guatemala, y que a la vez los movimientos populares de la región habían abrazado la lucha tras banderas de partidos nacional populares no marxistas que fueron capaces de grandes cambios en algunas sociedades. Tal es el caso de la Revolución Boliviana del 55 y de la propia Revolución Cubana del 59. Quiero recordar con lo anterior que antes de la proclamación de la Revolución Cubana como socialista en 1961, los movimientos populares habían impulsado revoluciones sociales de carácter no socialista y que la violencia era parte de la situación de la región, comillas, no producida por el marxismo. Esto implica lo siguiente, que para hacer revoluciones no se necesitaba ser marxista, y por otra, que la izquierda latinoamericana era una izquierda plural en que la definida como marxista era solo una corriente de esta. Ambas cuestiones cambiarían con la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana, produciéndose una identidad o fusión entre el marxismo, la revolución y el ser de izquierda, que traería notables consecuencias para la conformación de la dirección política de los procesos sociales de la región. Incluso, a nivel de estrategia, es interesante recordar, como lo hacía Igor, que Salvador Allende estuvo a escasos votos de ganar las elecciones presidenciales del 58, previo a la Revolución Cubana, lo que habría producido un cuadro distinto en el debate político e ideológico de la época. Lo que ocurrió posteriormente en el plano de las ideas políticas fue la dominancia del, comillas, marxismo-leninismo como criterio identificador del ser de izquierda. Se consideró que el apego a esta invención estalinista era la carta de legitimidad de un pensamiento crítico representativo de, comillas, los verdaderos intereses de la clase obrera y el pueblo. Y fue tan profundo este proceso que venía liderado por la Unión Soviética desde la época de la Tercera Internacional, que hasta hoy parte importante de lo que queda de la izquierda tradicional se resiste o le dificulta incluir programática y conceptualmente las cuestiones de la protección del medio ambiente, el feminismo, la igualdad entre géneros, el multiculturalismo y demás temas, comillas, no clasistas, pero que conforman a las sociedades como más iguales en derechos. Tengo un problema porque me quedan 5 minutos y voy, pero por lo tanto daré un salto intelectual, que pido que me perdonen, porque creo que al final tengo un par de otras ideas más sobre las lecciones que me parece importante considerar. Voy a concluir, pero en la línea de razonamiento que trae una mayor cantidad de consideraciones. A propósito de lo que es la trayectoria de los movimientos revolucionarios del momento fundacional de la primera década de los 60, esta idea de que estamos viviendo un cambio de época y la experiencia actual en América Latina, concluyo más o menos lo siguiente. Hay cuestiones esenciales para la gestación de un proyecto político organizado que aún tienen actualidad, pues hay un positivo regreso a los clásicos marxistas y autores de esa orientación, aunque falta el regreso al Marx mismo. La concepción del Estado como aparato de dominación de una clase por otra resulta una caracterización muy tosca, y en esto creo que García Linera, siguiendo a Pulanzas, tiene razón.
El Estado es también, comillas, una condensación material de relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase, cierre comillas, que los proyectos de transformación revolucionaria como el boliviano han sabido utilizar y refundar sin ser, comillas, estados del proletariado, estados del proletariado. Esto implica a la vez el desarrollo de estrategias de poder que no se piensan en confrontación con el Estado, sino que en lucha con quienes lo controlan para imponer en su seno una correlación de fuerzas distintas. Hay una noción del poder y de la estrategia bien distinta a los fundacionales años 60. Una perspectiva así legitima también las estrategias electorales y la búsqueda del copamiento en posiciones defensivas de parlamentos, gobiernos y medios de comunicación. En este sentido, existe también una nueva relación con la democracia política, pues ya no se trata de una democracia de clase, sino más bien de concepciones en disputa sobre el tipo de democracia que se busca construir en los marcos de esta. En otras palabras, la democracia es una reivindicación de las clases subalternas que encuentran en esta el reconocimiento de derechos civiles y políticos como económicos y sociales que le permiten incrementar su bienestar, y en aquellos lugares donde la democracia es restringida, tutelada o frágil, su tarea es ampliarla, fortalecerla con la participación social y ciudadana. Esto es crucial, pues es una ruptura con el pensamiento dicotómico del siglo XIX entre dictadura burguesa encubierta como democracia liberal y dictadura burocrática del proletariado encubierta como democracia popular. Una cuestión es insoslayable. Sin la presencia de los movimientos sociales, de la articulación de su diversidad en torno a un proyecto compartido, no es posible avanzar en ampliar la democracia y conquistar más derechos. Esto implica también un esfuerzo por reconstruir formas de relacionamiento entre la organización política, sea cual sea la forma orgánica que adquiera, con la sociedad y los movimientos sociales. No hay vanguardias en el sentido clásico, ni doctrinas que las sustenten, pues no dan cuenta de las complejidades. Hay proyectos de sociedad, teorías interpretativas y voluntad política de transformación. En este plano se trata entonces de no renunciar a organizarse políticamente, aunque sí a pretenderse vanguardia, y buscar desde la política politizar la sociedad, impulsando el desarrollo de la autonomía de las organizaciones sociales. Y con esto termino. Como los partidos piensan de manera instrumental al Estado, como también a las organizaciones sociales, es importante la autonomía social para fortalecer la democracia, ampliándola y no desestabilizándola. Esta tensión debe ser resuelta en el marco de un proyecto que pretende conquistar mayorías sociales, convencer por sus ideas y conducta, para hacerlo coherente con la idea que el socialismo es un proyecto de sociedad que se adhesión de las mayorías. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última presentación de la jornada. Les dejo con Gladys. Muy buenas noches a los viejos compañeros y a los nuevos. En este aniversario señero del MIR me corresponde recordar el trabajo de relaciones políticas y el internacionalismo revolucionario que nuestro partido, el MIR, desarrolló con organizaciones hermanas primero, con fuerzas políticas de izquierda posteriormente y con movimientos y partidos progresistas de todos los continentes. Nacimos a la vida política en un escenario internacional en que América estaba cruzada por efervescentes aspiraciones de cambio. Antes del triunfo de la Revolución Cubana, ya habían surgido grupos armados en la región que se fortalecen política e ideológicamente después de esa gesta. Había guerrillas rurales en Colombia, Guatemala, Venezuela, Perú, Bolivia, México. En el Cono Sur adquirían protagonismo movimientos armados urbanos como los Tupamaros en Uruguay, Montoneros y Partido Revolucionario
de los trabajadores en Argentina. Al calor de la experiencia chilena, con el triunfo de la Unidad Popular, que llevó a gobernar el país por medio de las urnas, por primera vez en la historia a un socialista, se renueva candente la discusión sobre las distintas formas de lucha. El MIR entonces privilegia, prioriza y profundiza en estos primeros años de su vida militante la relación con los más cercanos. En primer lugar, ya fundado el MIR y a poco andar, viajan a La Habana nuestros más altos dirigentes y a partir de ahí surge la relación política más estrecha e incondicional con Fidel, con la Revolución Cubana y con su pueblo, que nos acompañará en todos los terrenos durante nuestra existencia. Luego desarrollamos una relación también privilegiada con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT de Argentina, y con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay. El Partido Revolucionario de los Trabajadores argentino nace el mismo año que el MIR y se orienta hacia la lucha armada luego de profundas discusiones internas con una fuerte influencia ideológica cubana y también del Frente de Liberación Nacional vietnamita. Los Tupamaros, inspirados en las ligas campesinas del nordeste brasileño, surgen en 1962 entre los trabajadores a la caña de azúcar, también en el norte de ese país, para más tarde constituirse en guerrilla urbana. ¿Qué tienen de común con el MIR estas organizaciones, aparte de plantearse tácticamente la lucha armada? Son fundamentalmente antiimperialistas y tienen como norte al socialismo. Se plantean profundas transformaciones anticapitalistas, terminar con las causas de la desigualdad y construir poder popular desde la base. Las tres organizaciones del Cono Sur tienen otro denominador común: su concepción del internacionalismo, de las fraternas relaciones entre organizaciones hermanas. Hubo en ese tiempo otros partidos, que levantaron las banderas internacionalistas más bien para justificar el nacionalismo de una gran potencia como era la Unión Soviética, y bajo esa premisa combatieron aquellos movimientos de liberación que en su quehacer, junto con luchar por una nueva sociedad, buscaban cautelar rasgos históricos y culturales propios de cada país. El MIR, desde su nacimiento, se apartó de ese concepto y fue coherente con el internacionalismo que practicó Cuba, en que, respetando las características nacionales de cada movimiento liberador, se compartían todas las formas posibles de apoyo, aun a riesgo de profundos sacrificios. Oficiales militares cubanos a Angola, médicos cubanos a Mozambique, educadores cubanos a Nicaragua. El verdadero internacionalismo es vivir la discusión política entre organizaciones, transmitir la experiencia acumulada, aprender de los errores, apoyarse económicamente, compartir las ventanas de propaganda, intercambiar cuadros, combatientes, oficiales, cuando haga falta. Sin ese concepto de internacionalismo, no hubiera sido posible en Sudáfrica derrotar al apartheid. Y con esa convicción, con esa certeza, con esa fraternidad, se crea a fines de 1973 la Junta de Coordinación Revolucionaria, la JCR del Cono Sur, formada por el PRT argentino, los Tupamaros de Uruguay, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, de Bolivia y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, de Chile. El golpe militar del 73 encuentra a las militancias de estos partidos construyendo un pensamiento nuestro latinoamericano con base en la teoría de la dependencia marxista que abordaba las condiciones del subdesarrollo. En los primeros pasos de la clandestinidad que dio el MIR para reorganizar sus fuerzas después del golpe militar, el apoyo económico y político del PRT fue determinante.
Lo mismo el traspaso de información, de espacios de retaguardia, de correos que iban y venían por encima de la cordillera con todos los miembros de la JCR. Extraordinarios cuadros nuestros y de ellos dieron su vida en tareas comunes, en acciones internacionales, tanto en nuestro territorio como en suelo argentino, en el mar uruguayo, en los territorios de Centroamérica. Edgardo Enríquez es apresado y detenido en Buenos Aires y luego hecho desaparecer. Jorge Fuentes, el Trosco, es apresado en Asunción, Paraguay, traído a Chile y hecho desaparecer por la DINA. La comunidad de hermandad, de lucha, de apoyo político, financiero, que edificó la JCR fue inmarcesible, imposible definirla con todos sus matices, con toda su riqueza en estas líneas. Al calor de la experiencia chilena de la Unidad Popular, nuestro país a principios de los 70 se convierte en un polo de atracción para políticos curiosos, para otros como objeto de estudio que eran intelectuales, otros visitantes de izquierda de América Latina, opositores norteamericanos a la guerra de Vietnam, y venían también estudiantes y profesionales europeos. Pero lo más significativo para el MIR fue la llegada de numerosos exiliados que, reprimidos en sus países, buscan un espacio de aprendizaje, de militancia y de ejercicio del internacionalismo. El MIR se nutrió y acogió en sus filas a valiosos militantes argentinos, brasileños, mexicanos, norteamericanos, belgas, franceses, etc. Nuestro universo de relaciones se extiende al MIR peruano, al Partido Lota Continua de Italia, al MR8 de Brasil, al Frente Sandinista de Liberación de Nicaragua. Años más tarde, con la revolución sandinista ya triunfante, el comandante de la revolución, Tomás Borges, recordaba con profundo reconocimiento y cariño que en 1971 miembros de la dirección del Frente habían venido a Chile buscando en los partidos de la Unidad Popular un apoyo a su lucha contra el dictador Somoza. Todos estaban muy ocupados para atenderlos y nadie de ellos los recibió siquiera. Solamente fueron acogidos por el MIR, que comprometió su apoyo. El MIR, representado por Miguel Enríquez y Bautista Fanchowen, estuvieron largamente acogiéndolos. Miguel y Bautista fueron asesinados por la dictadura y no pudieron ver a la militancia mirista formando parte del Ejército Liberación Sandinista en 1979, combatiendo en el Frente Sur de Nicaragua y tampoco pudieron verlos ingresando a Managua triunfantes, arriba de los tanques, en medio del jolgorio de la multitud. El exilio de cuadros del MIR diseminados en países y ciudades de América, Europa y África fundamentalmente, permitió abrir y continuar y enriquecer relaciones políticas con una diversidad mucho mayor de organizaciones. La lucha en Centroamérica hervía de fragor revolucionario y alcanza una nueva potencia luego del triunfo de la revolución sandinista. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN en El Salvador, y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, combatían frontalmente las dictaduras militares de la época sostenidas por Estados Unidos. La experiencia alcanzada en el Frente Sur de Nicaragua por militantes del MIR permitió que nuestro partido proporcionara a los hermanos centroamericanos de ambas organizaciones médicos y combatientes político-militares. La llegada de los sandinistas al poder cambió el escenario de Centroamérica y de alguna manera allí se libraron las últimas batallas de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. La administración de Ronald Reagan desencadena una guerra de contrainsurgencia para aplastar la naciente revolución nica, usando como retaguardia a Honduras. Los jóvenes y muchas veces adolescentes, hijos de los viejos miristas,
se unen a los batallones sandinistas para defender lo conquistado. Es el internacionalismo revolucionario real que hace suya la liberación de la patria grande. En cada país a donde los arrojó el exilio, los militantes y simpatizantes del MIR organizados establecieron relaciones con los partidos y movimientos políticos de las izquierdas locales, buscando y obteniendo apoyo para la resistencia chilena. Los crímenes de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos se publicitaban en todo el planeta, consiguiendo una condena universal. Nuestras relaciones entonces podían ampliarse, incluyendo a otros sectores políticos, demócratas, progresistas, antidictatoriales. Aunque muchas veces no compartían nuestras tácticas o nuestra estrategia, siempre nos hicieron sentir el respeto que les producía la coherencia y el coraje de nuestros camaradas en la clandestinidad. Es imposible nombrar a todos los que nos ayudaron, a todos los que nos recibieron, a todos los que nos enseñaron y nos quisieron, que nos resolvieron incluso los problemas del exilio, que son siempre tan numerosos. No podemos nombrarlos a todos, pero siempre es noble en este momento recordarlos con agradecimiento. El MIR abrió senderos en África, buscando apoyo político y material. Desarrolló relaciones con el Frente de Liberación Nacional de Argelia, que siempre fue solidario con las fuerzas combatientes de América Latina. Fue también una relación muy profunda con las fuerzas políticas de Angola y Mozambique. Estrechas relaciones tuvimos con el gobierno de Gaddafi en Libia en su etapa más antiimperialista. El surgimiento en Chile de otra fuerza que se planteaba la vía armada, como lo fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, abre un nuevo capítulo de posibilidades de relaciones al MIR con los países socialistas de Europa. Nuestro partido es invitado a la celebración de los congresos partidarios y se nos recibe en la Unión Soviética, Rumania, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, etc. Una mención especial en esta síntesis será para el maravilloso pueblo vietnamita y su gobierno, que en 1979 invitara a una delegación nuestra que fue recibida con cariño y profundo interés en conocer al MIR y traspasarnos también la máxima experiencia de sus luchas. Ese país que recién hacía 4 años había vencido militar, política y moralmente al gran imperio, vivía pobremente pero con la dignidad altiva de los que saben sobreponerse a cientos años de guerras e invasiones de todos los colores. La delegación fue recibida por generales que enseñaron estrategia militar. La miembro femenina de la delegación del MIR fue recibida por la gran heroína Wen Thi-Din, vicecomandante de las Fuerzas Armadas, a quien los norteamericanos durante la guerra le pusieron cifras crecientes de recompensa a su cabeza. Ella, ese impresionante cuadro político-militar, que al igual que Manuel Rodríguez vivía siempre cambiando de apariencia, nos enseñó que en Asia, al igual que en América Latina, a las mujeres militantes les cuesta mucho más que a los varones ocupar cargos de dirección. A comienzos de los 80, militantes del MIR que trabajaban en ONGs y organismos de solidaridad y de derechos humanos empiezan a hacer contacto y a conversar con distintas organizaciones y grupos con el fin de iniciar una coordinación y trabajo para apoyarse políticamente de manera mutua, pero también para abrir espacios de investigación y estudios teóricos. Se encontraron algunas posibilidades certeras de financiamiento e incluso se proyectaba un periódico de alcance masivo que rompiera el círculo informativo de la gran prensa que establecía a la izquierda un verdadero cerco informativo.
Convergieron en esa iniciativa el MIR de Perú, el M19 de Colombia, grupos de intelectuales panameños, grupos de intelectuales ecuatorianos, el PT de Brasil y el MIR chileno. Esa iniciativa, que tenía posibilidades fructíferas, quedó abortada por los avatares de las circunstancias históricas y por las crisis terminales que también nos afectaron al MIR. De lo que aprendimos en estas relaciones, mucho servirá para el futuro, porque ni siquiera nos hemos dado el tiempo de asimilar las riquísimas experiencias conseguidas. Hablamos y vimos que teníamos los mismos problemas de género en casi todas las organizaciones revolucionarias y de izquierda, que tampoco teníamos una conclusión definitiva acerca del centralismo democrático. No teníamos claro cuál era esa concepción del militante como sujeto integral que también tenía otras necesidades aparte del devenir militante. Las razones por las cuales las organizaciones aquí mencionadas en todo este texto, y entre ellas nuestro partido, se organizó, luchó y se abrió a conocer, a aprender y apoyar y a dar y recibir solidaridad incondicionalmente con otros luchadores, las razones por las cuales hicimos aquello siguen vigentes y en algunos aspectos creo que estamos peor. El modelo neoliberal se ha impuesto a nivel planetario. Los pobres de nuestra América, de Argelia, de España o de Grecia, son más pobres que hace 30 o 40 años. Y los trabajadores superexplotados han crecido de manera dramática. La necesidad de la vivienda, la salud, la educación, el derecho al trabajo dignamente compensado sigue siendo la misma. El desprestigio de la democracia parlamentaria incluye a todos los partidos institucionalizados y llamados de izquierda, sean socialdemócratas, socialistas, comunistas, desarrollistas. Se ha restaurado el capitalismo en el bloque soviético y con distintas formas también en China y desgraciadamente en Vietnam. El camino tal vez hoy día es más pedregoso, más incierto, más confuso, pero solo se irá aclarando en la medida que volvamos a creer en nosotros y en nuestros hermanos de distintas geografías que, al igual que ayer, están reflexionando para echarse a andar. Estamos en la hora, así que lamentamos mucho no poder establecer un diálogo. Le damos las gracias a los expositores, a la expositora, muy bello relato. Y los dejamos invitados para mañana en el mismo lugar y en la misma hora para continuar este seminario, así que muchas gracias por haber asistido.